Entonces, como los jueces al final son entes imparciales que ven todo en contexto y que se crean una idea hasta por cómo la gente se manejó en una audiencia, Ujú. el imputado no puede estar sujeto a la garantía de la condena para saber si lo que él hizo es o no algo viable. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Todos los imputados que colaboraron, de una forma u otra, no se defendieron. Imagínese usted que un imputado que colaboró a esta altura del juego le retiren el acuerdo y tenga entonces que verse frente a ese leviatán que es la acusación sin siquiera contar quizá con los medios de defensa porque ya Claro. contaba con un acuerdo. Entonces el legislador en ese sentido, o digamos el derecho en modo general en ese sentido, le debe ofrecer garantías a ese imputado. Tú hablabas hace un momentito de resarcir los daños y que sería esa una de las maneras para recuperar lo que se dice que se robó. Aquí se promovió por mucho tiempo el aprobar una ley de extinción de dominio y se llegó a decir en medios de comunicación, cada vez que un senador X da una declaración, hay que aprobar la ley de extinción de dominio para recuperar lo robado. Pero sabemos que hay un principio de irretroactividad de la ley, que la ley no aplica hacia atrás a menos que beneficie al que está subyúdice de la justicia. Además de una persona que confiesa y dice, bueno, yo voy a resarcir lo que me robé, y logra una condena atenuada o logra salir libre del proceso, ¿con qué otros mecanismos cuenta el Estado para recuperar lo robado, no tomando en cuenta la ley de extinción de dominios que, reitero, debe de aplicarse solo a lo porvenir, a menos que beneficie hacia atrás, no puede ser aplicada? Mira, la ley de extinción de dominio y la ley de administración de bienes Sí, incautados la que lo y ahora la complementa. ley del DNI son tres ejemplos de legislaciones que cuando lleguen al TC deben ser desmembradas. ¿Cómo? Tan cargadas de inconstitucionalidades que no lo digo yo, lo dicen los juristas que de verdad saben de eso, porque yo solamente aprendo de esos grandes profesores, y creo que respondían más a una presión extranjera que a un deseo real interno de legislar. Es un comentario que lo quiero decir porque la ley de extinción de dominio está vigente y, y, y la ley de bien Bienes incautado, incautados. de bien incautado le da unas garras a las autoridades que con la ley del DNI se terminaron de complementar. Entonces, ahora mismo, nosotros tenemos figuras como la extinción de dominio, que entiendo que por prudencia no se van a iniciar a ejecutar, porque Juicios de extinción de dominio. yo creo que hay un contexto hasta político que no lo permite, pero son herramientas que son más rápidas que lo que se usa según el código, que es la incautación y el decomiso, porque ya tú no estás asumiendo que tú tienes que correr un proceso de culpabilidad, sino que sencillamente tú inviertes la carga de la prueba. Si esa persona no te puede probar cómo compró esa villa en la Romana, pues sencillamente tú se la quitas. Y después eso pasa a mano de la administración, que es por la ley de la administración de bienes incautados. Incautados. Y por eso se creó ahí un pequeño monstruo donde tú pudieras, en manos de una autoridad, vamos a decir, irreverente e irreflexiva, tú pudieras tener un mecanismo de presión feo, porque con la ley de extinción de dominio yo le puedo decir a un imputado o a un investigado, porque ni siquiera imputado, yo le puedo decir a él, mira, yo te puedo quitar todo en 3 meses. Y la vía de recursos son plazos muy puntuales y son tribunales muy puntuales. Sí. Y cuando ese monstruo prenda, aquí nosotros vamos a tener mucho problema. Ese es lamentablemente la visión que yo le tengo. Ahora mismo, el derecho penal transaccional es el futuro de la justicia en el mundo, no aquí. Los acuerdos son la mejor y más eficiente manera de resolver los casos. De lo que nosotros debemos cuidarnos es de no festinar esa gran herramienta, que lo es, y evitar que en ese camino de abusar de ella, entonces quizás cometamos el exceso de desvirtuarla. La extinción de dominio es una figura que como se concibió originalmente, funciona. ¿Cómo se concibió la extinción de dominio? Para cuando yo tengo un imputado, y le voy a poner un caso, un narcotraficante que se extradita a Estados Unidos, allá él llega a un acuerdo y lo condenan, y vuelve para acá, él tiene aquí todos sus bienes se adquirieron con bienes ilícitos porque ya él lo declaró allá. Pero ese imputado no puede ser condenado aquí porque ya tú cediste a Estados Unidos, para poner el ejemplo concreto, la capacidad de juzgarlo. Entonces, la extinción de dominio lo que te dice es
como yo tengo esa decisión de Estados Unidos donde ya él fue condenado o él admitió los hechos, yo voy detrás de sus bienes aquí, los bienes ilícitos, y lo cojo. Eso hace sentido. Y el otro escenario es cuando el imputado se desaparece, que se da la fuga, dura un año fuera, no aparece, notificaciones van, notificaciones vienen, y ellos dicen, bueno, pues yo con esto puedo, mientras tanto, en lo que el H va y viene, me agarro de aquí. Pero aquí se le metieron unos dientecitos un poco complicados, porque se desbordó demasiado el alcance de la figura, y eso es un tema que yo creo que en los próximos años va a tener que discutirse en los foros constitucionales, y del cual la clase, los abogados, estamos bien preocupados y pendientes, porque esas son de las cosas que yo creo que si se comienzan a aplicar mal pueden distorsionar el sistema de justicia de manera irreparable. Porque quizás en otros lugares funciona, porque funcionan otros contrapesos, pero en nuestros países latinoamericanos y caribeños, donde hay una fogosidad, donde imperan ciertas cosas y bajezas humanas, el adelantarse a juzgar el bien para incautarlo mientras el proceso sigue, que es lo que estaba explicando Francisco, y tú dices, bueno, pues a ti te están procesando en Estados Unidos por narcotráfico, por lavado, pero mientras yo voy a incautar aquí los bienes que tú tienes fruto del ilícito que se está procesando todavía. Eso, si no está claro, aquí cualquiera puede entrar en esa cumbancha y te tumban una casa y 3 carros y miles de dólares mientras el hacha va y viene para tú ir asegurándolo sin probarlo, y porque funcionaron ciertas bajezas humanas, porque yo la tengo cogida contigo, etcétera. Yo creo que hay que tener cuidado en eso. No sé si me hice explicar bien, Francisco, pero creo que debe cuidarse eso para aplicar bien la justicia. Sí, y ahí yo creo que todos coincidimos, porque la verdad es que se notó mucho el choque cuando se estaba discutiendo esa ley, y al final, como se aprobó, fue una labor, yo diría que de magia legislativa. Hubo muchas personas que se involucraron para que saliera lo mejor posible, pero lamentablemente yo creo que lo mejor posible no es ni siquiera medianamente potable, pero ya veremos cómo eso se va desarrollando. Yo creo que hay acciones directas en inconstitucionalidad. Me acuerdo en aquel momento que quizá en la prensa lo habré visto, y nada, queda aspirar a una buena administración de justicia, independientemente de que la ley sea mala, y evidentemente esperar que cuando lleguen los choques constitucionales, pues de ahí se saque lo que no funcione. La ley del DNI es un ejemplo de cómo si nos llevamos del relajito, terminamos complicados, porque con la ley del DNI se aprobó a puro fuetazo, y ya vimos cómo han tenido que dar una reversa. O sea que al final eso hace más daño que sencillamente aprobar la ley que se debe tener. Bueno, pero ya hemos pasado por varias experiencias lamentables en diferentes ámbitos. Ya vimos cómo se sancochó la ley de garantías electorales, ya vimos cómo se sancochó la ley electoral per se, etcétera, y se dijo con tiempo, y eso es un disparate, y con todo y eso, al final fuimos a elecciones con ese monstruo que se creó para que después el Constitucional casi todos los artículos lo declarara inconstitucional. Ni siquiera el esqueleto quedó de esas dos leyes. No, entonces, tanto de la de partidos como de la ley electoral. Exacto, la ley de partidos como la ley de garantía electoral. Entonces yo creo que como decía Francisco, llamando a la cordura, hay cosas, volvemos a lo mismo, ya hemos pasado por la experiencia de politizar la justicia en América Latina, en muchos lugares, y también de judicializar la política, porque a veces se le ha complicado también. Tenemos que acomodarnos al buen vivir para administrar justicia con justicia, y puede parecer una redundancia, pero no lo es. Por último, para que la gente termine de salir un poquito ilustrada de esta conversación, Francisco, ¿en qué momento está el caso Medusa? ¿Es el juicio de la prueba? Todavía no hemos llegado a eso. ¿En qué estamos? Para verlo en el tiempo, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en la audiencia preliminar, que como usted bien dice, el juicio a la prueba es donde el juez
verifica, sin juzgar la culpabilidad, pero Ajá. sí basándose en presunciones, verifica la viabilidad de la acusación y cuáles son las pruebas que van a acompañar a esa acusación. Entonces las decisiones son, o que el juez dice, mira, aquí no hay nada, aquí no encontré nada, voy entonces a dar un auto de no lugar, que cuando el juez dice, mira, no me convencieron, para ponerlo en un lenguaje llano, o dice, sí, me convencieron, de las 100 pruebas, van a estar 90, estas 10 las voy a dejar fuera por X o Y, de los 10 testimonios, se van los 10 testimonios, se van 5, se van 4, y después eso pasa al juicio de fondo, que es donde entonces la persona que va a estar llamada, el tribunal que va a estar llamado a juzgar, va a tener ya la guía del caso, que es esa decisión de este juez. O sea que este juez va a definir, entre comillas, qué va y qué no va, cuáles son las imputaciones, cuáles son los medios de defensa, cuáles son la prueba, que irían a un juicio de fondo, o decide que no vale la pena ir a un juicio de fondo porque a él no lo convencieron. Y ahí se abre la vía recursiva. Ya. Bueno, pues ahí está la explicación, un poco para que la gente vaya entendiendo lo que ve, lo que escucha, lo que lee en torno específicamente al caso Medusa. Unos se declaran culpables, otros supuestamente leen un documento que le entrega a alguien, el Ministerio Público, es lo que dice la defensa de uno de los imputados dentro de este expediente, etcétera, etcétera. Aclarado todo para seguir ilustrándolo y para que usted lo vaya entendiendo apegado lo más cercano a la verdad y no del extremo del chisme y de la manipulación de un lado y del otro, porque existe de ambos lados. Entonces, ahí ha estado la observación, el comentario, el análisis de Francisco Álvarez Martínez, nuestro abogado de cabecera en este magazine que no tiene nombre.